Ok. Ah, cámara. Listo. Ya también. Está la imagen también. Ok. Listo. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a nuestra última clase en este módulo de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Vamos a hacer un breve eh, repaso de lo que hemos visto hasta ahora, recordando que en las bases constitucionales, en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otros medios alternativos para la solución de conflictos, consagrados dichos procedimientos en nuestro país. En la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en su artículo 15, numeral 4 de la Defensoría del Pueblo, tendrá las siguientes competencias: mediar, conciliar y servir como facilitador o servir de facilitador en la resolución de conflictos en materia de su competencia cuando las circunstancias permitan obtener un mayor y más rápido beneficio a los fines tutelados. En las clases anteriores les comenté que Defensoría del Pueblo tenemos materia en niños, niñas y adolescentes, materia en vivienda, en materia en ambiente, tenemos la comunidad LGTBIQ+, y así diferentes áreas que podemos mediar, conciliar, porque somos materias especiales en esos temas. Hablamos también sobre el artículo 21 de justicia comunal. La justicia comunal es un ámbito de actuación del poder popular a través de medios alternativos de justicia que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a participación y la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de derecho y de justicia, sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario. Otras leyes que podemos considerar, tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer alguna mediación, conciliación, mientras las circunstancias no los permitan, es la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz Comunal, Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Ley de Arbitraje Comercial, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOGNA, Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadores, la LOT, Ley para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos en Venezuela, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio y otras leyes más que también podemos eh, tener en cuenta a la hora de hacer una mediación o conciliación, dependiendo del tema que se trate. Hablamos de las estrategias de resolución de conflictos. La estrategia ganar-perder es la que vamos a ver siempre en tribunales. Aquí se aborda el conflicto desde una perspectiva donde cada parte intenta sacar el máximo provecho de la situación. La estrategia perder-perder implica que ninguna de las partes logra iniciar un proceso de mediación, ya que cada quien tiene como punto de honor que la negociación se dé en los términos exigidos por esta persona. Por eso nunca llega a ningún acuerdo. Y la mejor estrategia es la estrategia ganar-ganar. Si bien esta es la posición más difícil de lograr, dada la gran carga emocional que tiene todo conflicto, es la más adecuada para potenciar la fuerza transformadora que encierra el conflicto. Ya hemos dicho en clases anteriores que si bien no lo voy a ganar todo, tampoco lo voy a perder todo. Por eso la mejor estrategia que podemos tomar cuando vamos a hacer una resolución de conflicto es indicarle a las partes que la mejor estrategia es la de ganar, ganar. Igualmente pasamos unas láminas donde vemos que las personas se están atacando persona a persona. Y si una de las partes ve a la otra persona como el conflicto, la negociación puede tornarse dura, pero contra la persona y no contra la situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolver el conflicto.
que las personas ataquen al conflicto y no se ataquen persona a persona. Igualmente hablamos sobre la negociación, la mediación, la conciliación, pero quiero que revisemos en qué situaciones podemos mediar y en cuáles no. Situaciones mediables en comunidad. Las partes desean mediar y la norma lo prevé. Las relaciones y el vínculo son importantes para las partes. Las partes necesariamente comparten espacios comunes. No existe un desequilibrio de capacidades comunicativas y de personalidad entre las partes. No ha sido vulnerada la integridad personal de ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Temas podemos mediar también en temas como servicios públicos, entidades bancarias, venta de alimentos, transporte público, manifestaciones por reclamos entre trabajadores de la administración pública, problemas de convivencia, contaminación sónica, deposición de desechos, manera inadecuada de comunicarnos entre vecinos y problemas de infraestructura. En todos esos aspectos nosotros podemos mediar mientras la norma lo prevé. En cuáles situaciones sí no podemos mediar. Si en situaciones que se haya violado la ley, ahí no podemos mediar. Si existe violencia física, si existe o hay maltrato a niños, niñas y adolescentes, no podemos hacer ningún tipo de mediación. Cuando existen tratos inhumanos, crueles y degradantes, tenemos una ley que es la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una ley relativamente nueva que tiene aproximadamente 9 años, creo que está cumpliendo 10 años ahorita, donde las penas son bien severas. ¿Sí? Tenemos por el delito de tortura, la pena es de 15 a 25 años de privativa de libertad sin ningún tipo de beneficio procesal, sin prescripción en el tiempo. Igualmente para el delito de trato cruel, la pena es de 13 a 23 años en la misma condición, sin ningún tipo de beneficio procesal, sin prescripción en el tiempo. Y para trato inhumano o degradante de 3 a 6 años de privativa de libertad. En otros casos que también no podemos hacer ningún tipo de mediación es cuando hay privación de libertad, las partes no desean mediar, no es obligado que las partes se sienten a hacer una mediación. Si yo considero que no quiero mediar, no me puede obligar nadie. Yo puedo iniciar o entablar una demanda y no voy a ninguna oficina de mediación. Recordando siempre que la mediación es un acto voluntario. Cuando los casos ya fueron mediados y no se cumplió lo pactado, no puedo volver a hacer otra mediación. Cuando existe la falta de confianza y de credibilidad en el proceso de mediación. Muchas veces las partes no confían en el mediador o en la institución donde se está haciendo la mediación. Y muchas veces entonces la gente no quiere mediar. Se trata de hechos de notoria gravedad que deben ser remitidos a otras instancias y alguna de las partes se encuentra amenazada o menoscabada en su integridad personal. Cuando una persona se encuentra amenazada por ir a una oficina de mediación, no podemos hacer esta mediación. Recordando que es un acto voluntario, que no debe existir una coacción hacia una de las partes para que se sienten en una mesa a mediar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Los escucho.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, soy Nolis Kumare, por aquí de Los Teques, Estado Miranda. Bienvenido, señor Nori. Todos los que están conectados en este momento. Profesora, tengo una duda. ¿Por qué dice que los casos que ya fueron mediados y no se cumplió con el pacto no pueden volver a ser mediables? Bueno, porque si ya fuimos a una oficina de mediación y llegamos a un acuerdo y el acuerdo se incumplió por alguna de las partes, no debemos de volver a mediar. Ya tenemos que remitir a otras instancias. ¿Usted es defensa pública o juez de paz? Ah, ¿Aló, me escuchan todavía? sí, sí. Ajá. No, soy defensa, ahorita estoy como defensa privada. Estuve en defensa pública y también estuve como juez de paz aquí, por ahí por Petare, Ok, en José Félix Rivas. ok. Por eso que se me presenta la duda, porque nosotros tuvimos en algunas ocasiones, mediando casos que ya habían mediado, buscando otra salida con Bueno, relación al eso caso. lo podemos hacer en el supuesto caso que no queremos ir a otras instancias. Pero si nos acostumbramos a la gente a hacer ese tipo de cosas, vamos a perder credibilidad. Si la gente da su palabra a la hora de una mediación y firman un acuerdo, este acuerdo tiene que ser respetado. Si el acuerdo no es respetado, remitimos a otras instancias. Que puede ser una conciliación. Exacto. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a darle la palabra a Carelli. Ok, compañeros, yo mandé una actividad donde ustedes iban a simular una situación y cuál era la solución a esa situación. ¿Sí? Espero, por favor, por la intervención de cualquier persona que haya mandado su intervención, pero que lo haga por este medio para que todos podamos participar y opinar sobre ese caso. Espero su participación, por favor. Hola, Andreina, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy Mi caso bien. es el siguiente, es sobre materia de arrendamientos de vivienda. Resulta que el propietario acude al juez de paz a solicitar que medie o concilie sobre la entrega de un inmueble.
suscriben un acuerdo entre las partes, el inquilino y él, y ya se compromete a entregar dentro de un año. Resulta que llega la fecha y el inquilino no cumple. El propietario acude ante el juez de paz y manifiesta que pues, no le entregó el inmueble. ¿Qué hace este juez de paz? Lo exhorta a que acuda a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Exacto. El propietario pues, acude a la... La dejé de escuchar. Creo que se sí, por ahí está esta otra compañera, claro, está. Bueno, la compañera que estaba haciendo la intervención antes creo que perdió conectividad, entonces escuchamos a Karen Sánchez, Carol Sánchez. Hola, buenas tardes, bienvenida. Activa el ¿Cómo micrófono. está, doctor? Hola, ¿Cómo buenas está, doctor? tardes, bienvenida. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ok. ¿Cómo está? Saludos. Igual. Mi caso es el siguiente. Tengo un par de vecinos, ¿verdad? Que ellos han intentado por mucho tiempo negociar con relación a una situación de filtraciones entre sus dos hogares, una propiedad horizontal. Sin embargo, una de las partes, que es la parte que lesiona al otro, ¿verdad? No quiere prestarse para la cancelación de los daños ocasionados a la vivienda de su inmueble, pues. Me refiero, o sea, el vecino de arriba tiene una filtración y el de abajo está sufriendo las consecuencias de esa filtración. Eso ha generado una fricción, obviamente, entre estas personas. Uno tratando de que la persona que está arriba, que lesiona los derechos del otro, trate de por lo menos responder por parte de los daños y la otra persona negándose a pagar. Y todo esto corresponde que una de esas personas es juez de paz precisamente. Entonces, la circunstancia no sabemos cómo poder participar activamente en la solución del conflicto, dado que esta persona que es juez de paz en que no tiene dinero. Se le planteó la posibilidad de esa de la posición de ganar, ya se compromete al pago y la cancelación y esta persona dice que absolutamente no tiene dinero ni va a cubrir, ni va a corresponder con el pago. Entonces, bueno, en ese caso, la verdad que se me pusieron un poquitico se me nubló un poquitico el entendimiento porque toda persona que lesiona a otro tiene que Resarcir el corresponder, pues, daño. La exactamente. persona tiene que Entonces, resarcir el daño que está ocasionando a la propiedad. Si ustedes hicieron esa mediación, ¿en dónde? Justicia y Paz, Defensa Pública. no, en ninguna instancia, porque inclusive se está todavía en la parte que, De bueno, que el negociación. juez de paz precisamente. Bueno, pero que el señor sea juez de paz no Lo que significa, pasa es que el juez de paz precisamente. lo que pasa es que la señal está muy mala y no te Ajá, entiendo bien. Que el señor sea juez de paz no ok, significa que tenga inmunidad parlamentaria. Si el juez de ajá, paz es quien está ocasionando el daño y ustedes ya en la negociación no ajá. llegan a ningún sitio, ya van a tener que ir a buscar ayuda en una oficina de mediación, ya sea Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, ir a Fiscalía, ya tienen que elevar eso a otro lado, A otra instancia, a ¿cierto? otra instancia. Ok. Sí, lo que pasa es que precisamente el tilde, bueno, con todo el respeto, pues, el tilde que las personas a veces agarran en cuanto a lo que tiene que ver con responsabilidad es bastante evasiva, por lo menos en el caso de la señora que está asumiendo que ella como es juez de paz, no tiene ningún tipo de responsabilidad y se escuda en que no tiene dinero y que nadie la obliga a pagar nada. Entonces, No, por imagínese. supuesto que sí, si usted está ocasionando una vivienda, que en caso también está poniendo en riesgo
la vida, la salud de esas personas porque tener una filtración constante ocasiona daños respiratorios. También puede ocasionar que se debilite la placa de ese apartamento o el Sí, techo y eso pueda acceder. Por supuesto que tú tienes que sí, responder. claro, claro, claro. Ahora, Bueno, entonces yo creo que no todos nuestros jueces de paz están en las mismas condiciones. Nosotros tenemos excelentes no, jueces, no, no, para nada. No, excelentes no, no, estoy hablando mediadores. de eso muy puntual y particular, pues. Sí, No, no, hay muchos que yo conozco que han hecho su labor y su trabajo como debe ser, pues. exacto. Eso Como, es como todo. Así como tenemos gente equivocada en algunas áreas, también tenemos algunos equivocados como jueces de paz. Pero, totalmente de acuerdo. ok, Pero muchísimas interesante gracias. saber eso. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes, Jennifer Montilla. ¿Cómo está? Buenas tardes, saludo para todos. Bienvenida. ¿Aló? Ajá. Doctora, en torno a la actividad prevista, pensé que era hacerla directamente el día de hoy acá. No la he enviado de manera física por las redes, sobre todo por el tema de como documento, pues. Pero no se Sin preocupe, embargo, doctora, era de las dos formas. Lo que pasa es que de repente algunas personas como que fueron consultas privadas. ok. Lo que yo quería era que me plantearan una situación y cómo la Ajá. resolvíamos. Bueno, eso fue lo que entendí. Partiendo de ello. En mi experiencia, cuando estuve como defensora en materia agraria, recuerdo perfectamente que se nos presentaba mucho el caso porque yo en mi experiencia fui defensora en materia agraria en Falcón. En lo que es la parte de punto fijo, se presentan mucho los conflictos con los pescadores, sobre todo en el tema entre ellos mismos cuando, por ejemplo, se le hace o se le causan daños a sus artes de pesca. En estos casos, uno en específico, donde uno de los pescadores con su embarcación le dañó una de las redes al otro pescador, lo que hicimos fue, porque ellos fueron y tenían muchísimo tiempo donde pues no les habían cancelado ni reparado el daño que se le había ocasionado a estas artes de pesca. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo una reunión en un rancho de pescadores donde pudimos de alguna forma, de manera voluntaria, que estos dos pescadores se pusieran de acuerdo en que pues entre ellos mismos viésemos la posibilidad cómo poder resarcir ese daño que era lo que estaba ocasionando el conflicto entre las partes. ¿Qué fue lo que resultó de esa reunión? Que efectivamente, con la orientación que les pude brindar, que de alguna forma ellos accedieran a que lo más sano para poder resolverlo era que pues le compraran las redes de pesca y que ésta a su vez se las pudiera entregar para poder de esta manera que ambos quedaran de alguna forma conformes con esa solución y no solamente se llegó a ese acuerdo, sino que se tuvo que recoger en una acta mediante la cual se manifestó la voluntad de ambos para poder resolver, se estableció una fecha término para que el pescador y una siguiente reunión donde los pescadores se comprometían o el pescador se comprometió a comprar estas artes de pesca, que eran unas redes, y se las entregase a la persona que se le había ocasionado el daño. Se recoge en ese acuerdo, se establece lo que es el tiempo, la fecha y el momento y la forma en la cual se iba a entregar. Nos volvimos a reunir, pero ya previamente, por supuesto, quien había ocasionado el daño me llegó a la oficina, me entregó la factura, me hizo saber que efectivamente ya las tenía, que cuando se quisiera, es más, esa reunión se adelantó y como estaba beneficiando a la persona que fue la que acudió a nuestras oficinas, pues efectivamente nosotros adelantamos la reunión y se hizo la entrega de estas artes de pesca. Perfectamente, ambos quedaron conformes con esa solución que surgió, por supuesto, de la voluntad de cada uno y parte de algunas de las experiencias que se han tenido, lo menciono en la materia agraria porque es donde efectivamente en ese caso puntual se puede pues establecer acuerdos válidos para ambas partes y que se mantenga pues la armonía entre ellos que siempre están
activos en esos espacios, pues. Así mismo es, doctora, y muchísimas gracias por su intervención, pero cabe destacar que recordemos que nosotros como mediadores vamos a guiar el proceso. Por Tenemos que usar supuesto. palabras muy técnicas para que las partes no sientan que nosotros estamos imponiendo, sino que Claro. son las mismas partes quienes Ujú, nos van a dar a nosotros la solución. Nosotros o ujú, sea, la solución para ellos mismos. Nosotros lo claro. que podemos hacer es guiar el proceso y en alguna mediante el proceso decirle a alguna de las partes, usted está de Ujú, acuerdo con lo que esta parte está ujú, planteando y así vamos guiando el proceso. Pero si una de las partes ve que nosotros como mediadores estamos imponiendo una sanción, ujú. ahí no logramos nada. Es así. Por Y eso, de hecho, allí se ve claramente donde ellos mismos después acuden a la oficina para que pudiéramos, de alguna forma, para que se pudiera de alguna forma adelantar hasta la fecha para poder, y ya ellos ya claro, previamente se habían claro, y perfecto que acordado y llegaron ellos lo que a la necesitaban era mediación. resolver. Ujú. Muchísimas gracias por su intervención, doctora. Feliz Excelente. tarde. Igualmente, doctor. Buenas Sí, tardes, bueno, doctora Noelí, ¿cómo está? ¿cómo está, profesora, compañeros? Gracias. Bueno, profesora, quisiera plantear un caso que justamente lo viví acá en el circuito comunal, eh, un caso de filtración de agua en una de las residencias del circuito. Esta ciudadana tenía más de 8 años con una filtración en el baño y en una habitación. Ella había agotado ya las instancias de la líder de calle, de la líder de comunidad, con la propia vecina, y ante esta situación la señora, bueno, es una señora de la tercera edad, acudió a los jueces de paz en vista de que ya había agotado todas las instancias que le mencioné anteriormente. Nosotros tomamos la denuncia, en este caso me correspondió a mí tomar la denuncia en mi guardia. Se hizo el auto correspondiente y se liberaron las notificaciones a ambas partes que estaban involucradas en la controversia. Las personas aceptaron asistir a la audiencia inicial. En esa audiencia inicial se le explicó a ambas partes la situación, se les dio un derecho de palabra bajo los términos del respeto, se les invitó a dialogar a cada una de las partes. Ellos expusieron pues la situación, la demandante expuso su situación desde hace más de 8 años, la demandada aceptó que sí, efectivamente ella tenía una filtración, pero que no estaba totalmente segura. En este caso, la jueza de paz los invitó a buscar una solución bajo los términos, pues, del diálogo. Y así lo hicieron. El demandado aceptó que en su casa se pudiese hacer las inspecciones correspondientes. Esta instancia de paz hizo, con el apoyo de un especialista en plomería, visitas a ambas residencias. Se pudo determinar efectivamente la filtración y se pudo determinar en la residencia del demandado que allí estaba una ducha, un lavamanos y estaba una poceta, y que cuando se abría la llave, efectivamente la filtración Disculpe, sucedía pero pues ¿por en qué caso de la demandado? residencia. ¿Lo demandamos o estábamos simplemente en el proceso de mediación? Bueno, cuando se habla del demandante es el que coloca la denuncia, y ella cita al demandado, pues a esta persona, a dialogar para buscar una solución, ya que cuando ella fue a conversar con él no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, ante la instancia de paz acordamos que la persona reconocía efectivamente que en su casa posiblemente existía una filtración. Allí se dio un tiempo prudencial y se homologó un acuerdo suscrito por las partes,
En conciliación se dio un tiempo prudencial y esta persona rompió todas las paredes. Efectivamente se pudo diagnosticar que había un codo roto, que era lo que estaba produciendo la filtración en casa de la ciudadana. Se reparó el daño y esta persona le canceló a la ciudadana un saco de cemento y un saco de pego para que ella pudiera reparar lo que rompió en su casa, porque Claro, también las tuvo dos que partes romper acuerdan las dos llegar a, partes. Sí, ambas partes acuerdan para solucionar el problema. y se Este, solucionó. Se qué hizo una bueno. audiencia final donde se firmó ya el cierre del caso. Ambas partes quedaron contentos porque a través de 5 años sin poder, 8 años sin poder solucionar, se pudo finalmente esta señora estar en tranquilidad Y a eso se través pues, de logra la cuando instancia de tenemos paz. buenos mediadores y personal que inspira confianza a las partes. Así es, así Por es, eso es muy así es. importante que los jueces de paz tengan credibilidad dentro de su entorno para que las Así es, personas acudan y se puedan solucionar el problema, igual que las otras correctamente. oficinas que existen de mediación y conciliación. Si usted no confía en la Defensoría del Pueblo, no va a ir a mediar a la Defensoría del Pueblo. Igual Sí, pasa con gente que no definitivamente. tiene confianza en sus jueces de paz, de su Ujú. entorno, de su sector, y no acuden al juez de paz. Por eso es Claro, por eso, importante la figura del juez de paz que se claro. mantenga en una persona de credibilidad, loable. Así es, así es. Y una de las cosas, disculpe profesora, que usted dice es bien cierto, cuando las personas que van bien tristes a los jueces de paz porque tienen una situación que no resuelven y los jueces de paz, yo por lo menos en lo particular, lo primero que hago es felicitarlo por tener la gallardía de asistir a la instancia de paz y decirle que somos entes neutrales, que estamos para escucharlo y que segurísimo estamos que vamos a buscar una solución bajo esos términos, como vecinos, como hermanos, y desde esa manera ellos comienzan a bajar la presión. Claro, porque las partes llegan cargadas para... Sí, señor. Eso Entonces es, es muy profesor. difícil a veces lograr los acuerdos. Muchísimas gracias, doctora. Ok, Otra persona que gracias a quiera hacer usted. su intervención, por favor. Buenas tardes. Primero, señalar que realmente este diplomado debe seguir en su segunda corte, tercera corte, porque hay muchos jueces de paz que faltan por ingresar aquí, porque me parece bastante importante el contenido que se ha generado en este diplomado para la formación de los jueces de paz, incluyéndome, aunque no soy juez de paz, soy juez laboral, he aprendido mucho acá. El ejemplo que yo quiero traer es, en mi despacho me llegó una oportunidad, un acuerdo, un semiacuerdo, y se puede decir, firmado por los jueces de paz en una escuela donde eh, la comunidad, el empresario, el contratista, no terminó de hacer el trabajo porque decía que no tenía presupuesto. Y los trabajadores se quedaron con las herramientas porque ellos decían que tenían que garantizarse el pago de sus prestaciones sociales. Entonces la comunidad convocó a un juez de paz para que sirviera de mediador y le devolvieran las herramientas al empresario. Y así lo hicieron. Lo único es que se trabaron allí porque los trabajadores reclamaban prestaciones sociales conforme al contrato de la construcción y ya eso sí no era materia que tenía que ir al tribunal laboral, porque ya se trata de derechos y que tenemos que conocer los jueces, pero entre los temas ¿Será que está lloviendo? que usted manejaba, doctora, que nos hacía hoy un recuento laboral. Y yo pienso que sí, yo soy de criterio que sí pueden hacerlo porque es un medio de autocomposición, un medio alternativo, que si ellos logran el acuerdo respetando los derechos de las partes conforme a la ley, creo que fácilmente se puede mediar. Esa sería mi intervención y siempre agradecido por todos estos espacios que nos están brindando. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Ujú.
Buenas tardes, señor Juan. Bienvenido. Active el micrófono porque no se escucha. Señor Juan, buenas tardes. No lo escuchamos. ¿Será que no ha activado el micrófono? No. Señor Juan, no escuché nada de su intervención porque no escuchamos aquí. Yo creo que es el micrófono otro. No. Aló. Ajá, es que no lo escuchamos nada porque no sé si tenía el micrófono desactivado. Bueno, yo quería plantear un par de inquietudes. Cuando al inicio de cuando estábamos planteando ya la elección de los jueces de paz comunal, que todavía aún no existían las salas de los tribunales de paz comunales. Tuve que intervenir porque había un cliente viejo que yo conocía, entonces acudieron a mí porque había un conflicto. Siempre la mayoría de los problemas que tenemos con los vecinos. En este caso fue una jefa de cuadra, tenía toda su vida viviendo en la comunidad, pero una vecina había comprado el inmueble. Esa vecina me había buscado a mí y el señor. Siempre los conflictos con problemas de vital líquido, el servicio público de aguas blancas. En este caso fue que había como una perturbación de un tanque de agua y traspasaba los cimientos de ese inmueble que habían comprado. Pero la vecina, que es la jefa de cuadra, hacía caso omiso. Entonces le había dicho, búsquese un abogado. A veces que lesionan el derecho del particular. Entonces acudieron a mí, fui como mediador 2 o 3 veces, como no quisieron. Tuve que acudir a los CEPA comunales. Y dentro de la jurisdicción que me correspondía, había un compañero que había estudiado conmigo en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Siempre tenemos presto para estar a ese servicio. Como no había asistido a la sala, yo aproveché y le hice una pequeña inspección al inmueble que habían comprado y le tomé fotos. Y yo le llevé las pruebas y mostrándole que la señora, la jefa de cuadra, estaba perturbando a la vecina con un tanque de agua porque debido a que una bomba de agua tenía una filtración, una pieza y traspasaba los cimientos. Entonces, la única manera la solución que me dieron fue que podían hablar con la persona, ¿no? Porque también la conocían. En el otro caso fue cuando, como yo vivo en una zona que le cuido la casa a un familiar, a una prima, hay una vereda, pero esa vereda forma parte de una posesión de una propiedad que está al lado. Entonces, la que era la poseedora de esa vía de paso, se ve como una servidumbre, pero es el terreno de la propiedad. Ella había cerrado en la parte del frente, en la parte norte y en la parte sur. Pero también hay conflictos cuando son de mayorías de grupo a un particular. Cuando se vieron la necesidad, que esto fue el Consejo Comunal de la jurisdicción de la zona, ellos se tuvieron en el atrevimiento y tumbaron la cerca perimetral. Tuvo que acudir la que era la poseedora y plantearle la solución. Siempre puede existir que puede ser una omisión o puede ser un abuso de autoridad, porque por parte de un consejo comunal a veces acuden a un sitio sin saber quién es el dueño de la propiedad. Yo le planteé a ellos, yo me infiltré y le pregunté, bueno, hasta desconocen a uno, porque a veces el carácter de la persona
no reconoce el hecho de que uno está participando y también colaborando. Yo le planteé la solución, van a tener que acudir a la jueza de paz comunal. Yo le sugeriría a la persona que estaba siendo perturbada, fui, y en vez de ese lado que estaba perturbado, acudieron fue a la cosa comunal. Cuando fui la primera vez, no me permitieron pasar tampoco, porque no es permitido a la conciliación, a la negociación. Entonces, no fue la primera vez, volvieron otra vez, entonces ahí sí fue que pudieron mediar y conciliar a personas. Pero cabe destacar que puede ser o a un particular, lo que se pueden presentar los problemas, o puede ser una casa, un particular, un grupal o una parte grupal que puede perturbar a otra persona. Eso Ok. fue de las dos experiencias que yo he tenido que mediar para poder ayudar. Uno presta la colaboración, pero el debe ser es que tratemos de conciliar en estos casos para ganar, ganar, no ganar, perder. Ok, Gracias. muchísimas gracias por su intervención. ¿Alguien más? Beatriz Elena, creo. Adelante, doctora Beatriz. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Les habla desde Cumaná. Soy defensora pública. Creo que no se ve el audio. Tengo como unos problemas técnicos aquí. Sí, la Bueno, vemos y ¿me la escuchan? escuchamos. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, doctora, yo me ideé un caso hipotético, ¿no? No es un caso particular, sino un caso hipotético que de repente le surge a uno en la imaginación por la experiencia diaria que tengo como defensora pública. Yo soy defensora pública de adolescentes y a veces se presentan casos de violencia de género. Entonces, el caso es el siguiente, es hipotético, ¿no? Lo voy a leer porque lo escribí aquí. Juana y José se divorciaron hace tiempo de su unión conyugal, procrearon 3 hijos, Ana, Joseito y Juanita. José es un bebedor empedernido y siempre que se emborracha se acerca a la casa de su ex esposa y la ofende verbalmente a ella y a sus hijas. Juana decidió acudir a un juez de paz de su comodidad para que mediara el problema que ellos están presentando. Este juez de paz de su comunidad le dicta una medida de protección y seguridad a favor de ella y sus niñas, consistente en referirlas a una institución conocida como Tinta Violeta para que reciban orientación y atención especializada por parte de un psicólogo en vista de la violencia psicológica que están recibiendo por parte del señor José. Y además se remite el expediente o lo actuado o digamos que el acta que se levanta en ese caso de mediación, se remite esa acta a la Fiscalía del Ministerio Público para que se proceda conforme al procedimiento penal. Todo esto basándose en el contenido de los artículos 8, numeral 5, de la Ley de Justicia de Paz Comunal y el artículo 71, numeral 3, 72, numeral 5, 72, numeral 8 y 87, numeral 1 de la Ley de Violencia contra la Mujer. Eso es todo lo que puedo decir por el momento. Gracias. Buenas tardes, bienvenido, doctor Carlos Berroeta. Buenas tardes, profesora, participantes. En el día de hoy voy a hablar sobre experiencias vividas como defensor agrario. Tuve una en particular, un señor se le presentó una situación, él sembraba en una isla y en cierta forma, en una parcela de un lado del predio tenía en este caso un vecino
que tenía animales y él tenía un cultivo como tal. Pero en cierta forma no estaban demarcados con una cerca y los animales vinieron y le comieron en este caso, los sembrados, pues la cosecha. Y el señor se dirigió en su oportunidad a la defensa pública, a hacer los requerimientos de una denuncia sobre este ciudadano. Posteriormente se le contactó, él manifestó la situación y lo que él deseaba, pues en cierta forma, que era que de una u otra forma, ese cultivo, esa pérdida que había tenido, se le subsanara, pues. En este caso, se le citó a la otra parte, fueron las partes, y en este caso, en la conciliación, el señor manifestó sus situaciones y la contraparte, en este caso al citado, manifestó la situación y de tanto proceso se llegó a un acuerdo de que el señor le cancelara, en acta le cancelara en varias cuotas un valor calculado, un valor de la pérdida que había tenido. Y también se le manifestó al ciudadano que demarcara por un cercado para evitar situaciones que reiteradamente habían sucedido. Y bueno, se logró un acuerdo allí y así en la parte agraria tuve diferentes acuerdos, conciliaciones, tanto de las personas, muchas veces, casi todas, no se podían, en este caso, en una oficina, tenían que trasladarse a los predios para ver la situación. Muchas veces éramos los mismos defensores, en este caso había un defensor de otro despacho, y entrábamos, como habían dos personas, en esa situación para llegar a un acuerdo, pues. Por aquí, para que las dos partes se sintieran satisfechas, pues, o llegaran a un feliz término en lo que estaban esperando. Igualmente, para no entrar en muchos detalles, mi experiencia vivida, yo creo que una de las experiencias vividas más fuertes es en la carta de protección, cuando llegó a acuerdo entre pareja en este caso, que el niño se ve en diferentes circunstancias, tanto la manutención y muchas cosas muy, ¿cómo es? Complejo, pues, por la magnitud, en este caso, de la protección del niño y en este caso de los dos padres, pues, que si bien es cierto, la mayoría de las veces los casos no son hacia, ¿cómo te digo? La manutención, sino situaciones o los motivos por el cual en este caso se originó esa separación o esa desvinculación, pues. Claro. Bueno, muchísimas gracias por pareja. Muchísimas Y gracias bueno, por ahí esos casos sí son muy delicados. Pero bueno, gracias a Gracias todos. por su intervención. Recuerden que nosotros como mediadores tenemos que tener una postura que no sea tan rígida, ¿sí? Tenemos que ser un poco más flexibles. Yo los invito a que esa palabra citación la cambiemos por una invitación a un acto de mediación. Porque si yo recibo una citación, yo ya estoy pensando que si a la tercera citación no acudo, usted me va a mandar a buscar con la fuerza pública. Y eso en la mediación no existe. Recordando nuevamente que la mediación es un acto voluntario. Por lo tanto, tenemos que invitar a las personas a sentarse en una mesa de mediación para dialogar y llegar a un acuerdo. Y nosotros vamos a ser las personas que vamos a guiar el proceso. Si estamos hablando de manutención, pero una de las partes me va a decir en plena mediación de que sí, pero entonces él sí tiene plata para salir con la amante, irse todos los fines de semana para la playa, eso no es lo que estamos tratando. Estamos tratando
el tema de manutención de esos niños, niñas o adolescentes. ¿Sí? ¿Alguien más que quiere intervenir? Espero por sus intervenciones. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Pedro, bienvenido. Pedro Vázquez está de aquí de La Guaira. Me perdí la clase del pasado viernes, perdón, del pasado lunes, motivado a problemas eléctricos en la comunidad. Sí. Bueno, soy juez de paz, mi estimada doctora Fabiana, y tuve la oportunidad de mediar en lo que era una diferencia o posible conflicto con vecinos aquí de mi comunidad por el uso de un espacio. Una parte la usaba como estacionamiento y la otra parte la usaba para congregarse, una congregación cristiana, ¿verdad? Resulta que cuando estaba en la congregación cristiana allí, de repente los niños en algún momento tocaban el vehículo y se activaba la alarma, ¿verdad? Entonces esto trajo aparte que activó la alarma, activó cierta diferencia entre estos dos vecinos. Entonces se buscó la mediación del juez de paz. Estuvimos en el sitio conversando, escuchando las partes, sus argumentos, y se estableció un acuerdo entre ambas partes, ¿verdad? Un convenio así de ganar, ganar, que la persona que utilizaba que el espacio como estacionamiento cercara su espacio para el estacionamiento y dejara un amplio espacio para la que se congregaran el grupo cristiano. De esa manera, eso hace más de 5 meses, de en adelante no ha habido diferencia entre estas dos partes y se logró que el acuerdo fuese un acuerdo amistoso y, y tener una armonía en el sitio, pues. Y se acabó ese conflicto. Qué Esa bueno, fue la experiencia. qué bueno. Gracias por su intervención, señor Pedro. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? La compañera Ucaima Beria, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo soy defensora pública de aquí del estado Sucre, Cumaná. Bienvenida. Gracias. Le voy a plantear una situación que estuve hace poco aquí en el despacho en cuanto a una perturbación de unos terrenos productivos. Y en ese entonces vino uno de las partes con un juez de paz, donde ahí se estaba planteando, ninguno de los dos productores tiene instrumento agrario y entonces son vecinos, sus linderos colindan. Entonces uno de ellos ya había llenado todo su terreno de cultivo, de siembras, y no tenía para ampliar más, y resulta que se metió en el otro predio del otro productor. Y eso, bueno, eso trajo una problemática muy grande, pues, a lo que no se llegó a ningún acuerdo aquí en el despacho, ni con el juez de paz, ni nada. Lo que se formó fue se dijeron malas palabras entre ellos mismos y todo, pues, y hubo que meter seguridad aquí mismo en el despacho y todo. Entonces, lo que logramos hacer fue ir a la visita de campo, a la inspección técnica con el técnico agrario, y él verificó las coordenadas, pues. Verificó las coordenadas, se pudo llegar a un acuerdo ahí en el campo. Cada uno va a estar sembrando en su parte y se informó al INTI para que tramite la regularización de esos terrenos, pues.
para que los asista también el técnico del INTI y vaya a medir también las coordenadas y ellos puedan ser regularizados. Bueno, Claro, es todo, también doctora, gracias. esto también ocurre, doctora, porque estamos acostumbrados a la viveza criolla. Si yo sé que estoy sembrando en Exacto. unos terrenos que no son míos, ¿para qué creo esta Ujú. situación? Y muchas veces la gente está actuando así. La gente estamos viviendo una anarquía total. Y Exacto, muchos de los problemas que recibimos nosotros, no es que no me di cuenta y sembré en un terreno que no es mío. No, no, lo hiciste premeditado. exacto, es así, también lo pienso así, pero siempre trae demasiado problema y eso siempre se ve aquí, doctora. Claro. Siempre, siempre. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. ¿Alguien más que quiera intervenir, por favor? A usted, doctora, buenas tardes. Gracias a usted. Buenas tardes, por acá Belkis Bermúdez de Yaracuy. Buenas tardes, doctora Belki, bienvenida. Bueno, en mi caso, tuvimos, nosotros le llamamos, cuando hacemos la convocatoria a la persona que vamos a citar, para no colocarle citación, como usted dice, es como un choque, ya cuando dice citación es porque existe un problema, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros cuando hacemos esa convocatoria lo hacemos una mesa de diálogo. Invitamos a una mesa de diálogo por situación, ¿verdad? Y a partir de allí comenzamos para que la persona se sienta como que, bueno, vamos a dialogar, vamos a llevar un diálogo armonioso y que sea eso de ganar y ganar. En un caso particular puedo mencionar un traslado de un trabajador hacia el municipio donde él vive. Él trabajaba en un municipio retirado de su vivienda y por supuesto se le hacía dificultoso con el tema del salario, con el tema del pasaje, del traslado y todas esas cosas. Bueno, y le solicitamos a través de esta mesa de diálogo de que él pudiera ceder, ¿verdad? Para hacerle ese traslado cercano a su habitación sin desmejorarlo, por supuesto, en sus condiciones laborales que ya tiene. Y se fue, llamarlo de esa manera, fue como que algo positivo cuando hicimos esa mesa, cuando le quitamos notificación o notificación o citación, la cambiamos por esa mesa de diálogo y de verdad que nos sirvió de mucho esa experiencia. Y así Claro. desde ese momento la llamamos de esa forma. Y parece mentira que cambiarle esa partecita nos ayude Sí. tanto a poder hacer una buena mediación. Porque cuando yo Sí. recibo una citación de mi vecino, ya yo me voy a enfrentar Claro. al vecino. Ya yo digo que es un problema. Hay un Exacto. problema. Ya hay un Estamos en problema. desacuerdo. En cambio, cuando la cambiamos por una invitación a una mesa de diálogo, Sí. ya la gente va un poco más tranquila. Sí, porque ya sabemos de que, ok, me van a escuchar. Exacto. Primeramente me van a escuchar y van a conocer también cuál es mi postura al referente. Y de así, bueno, imagínense, en cuestiones laborales que no podemos hacer, Sí. un traslado, un cambio de turno, Y las nosotros, y vacaciones. nosotros mediamos todo el día, porque mediamos con nuestros hijos, mediamos con nuestras parejas, Sí. mediamos con nuestros compañeros de trabajo. Si hay que hacer una guardia, Así es, hazla tú, así mismo es. yo la puedo hacer otro día y estamos en una negociación, ¿cierto? Así, O sea, así mismo. por Ajá. eso hay que entender y analizar que el conflicto es parte natural de la vida y que nos pasa a todos y a Así todos es. por igual. Lo que tenemos que aprender es analizarlo, comprenderlo para poder solucionarlo. Y es eso lo que tenemos que transmitirle a las personas cuando acuden a nosotros para realizar Perfecto. una mediación. Muchísimas gracias, doctora, por su Bueno, intervención. Perdón, bueno, le dígame. pudiese agregar otra cosa, ¿verdad? En un momento yo estuve trabajando en un organismo receptor de denuncia, ¿verdad? Y en un momento me tocó así como observar los abogados que hacían las mediaciones. De hecho, cuando yo hice mi primera mediación en ese organismo,
me dijeron, no, doctora, tiene que ser más rígida, usted tiene que ser más fuerte, más no sé qué más. O sea, y yo digo, bueno, pero si vamos a una mesa de negociación o vamos a qué, porque simplemente también tiene que ver la actitud que colocamos al momento de esa mediación, que puede romper o puede tener el éxito de esa mediación. Por eso en las oficinas de mediación no se permite el ingreso de abogados. Y eso lo Sí, tenemos que tener claro. Cuando hay abogados presentes en esas mediaciones, claro, siempre la cosa se pone más difícil de llegar a un acuerdo. A los sí, abogados sí, no es que los estemos dejando sin trabajo, no es que nos estamos quedando sin trabajo. Usted puede asesorar como usted quiera a su cliente, pero dentro de ese espacio donde se va a hacer la mediación, solo están las partes interesadas y el mediador. No pueden es haber verdad. abogados dentro de esos espacios, porque está comprobado Claro. que cuando están los abogados empiezan los problemas en la mediación. Bueno, sí. Bueno, eso es lo que quería acotar. Gracias, doctora. Gracias a usted. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Escuchamos a la señora Vanessa Cruz, a la doctora Vanessa Cruz. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, soy Vanessa Cruz, estoy en el estado de Aragua, soy juez de paz de la comuna de Los Tacariguas y el caso práctico en particular me corresponde expresar, se trata de unos hermanos que el padre fallece y la hermana mayor acude al juzgado de paz comunal para llamar a sus hermanos y que entendiesen y llegaran a un acuerdo de mediación y de conciliación para que no entendieran las cosas que había dejado el padre, porque tenían que hacer el respectivo trámite sucesoral y efectivamente pues estaban en ese trámite. Ellos llegan a la mediación, ¿verdad? A la primera audiencia en donde no entendían y desconocían lo que es ellos manifestaron la voluntad de por qué estaban intentando vender las cosas sin hacer una declaración sucesoral, pero por medio de la mediación se logró hacerle entender a las partes, entre los hermanos, de que debía de existir una buena comunicación, el respeto mutuo y que había un trámite legal muy aparte de acción, pues, que debían de respetar esos activos, inclusive pasivos que pudiera haber dejado el de Cuyo en su debida oportunidad hasta que eso se solucionara desde el punto de vista legal. El caso llega a la misma conciliación en la primera audiencia porque efectivamente entendieron que había un trámite legal pertinente, se llegó a un acuerdo de conciliación donde ambas partes, que eran 5 hermanos, ninguno iba a vender ningún activo hasta que se realizara la respectiva declaración sucesoral. Es que ninguno puede Ese fue vender el hasta que caso en se particular liquide con la relación al acuerdo que se llegó en ese momento. Ok, muchísimas gracias, doctora. ¿Tenemos Gracias. alguien más que quiere intervenir? Compañera Judy, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bueno. El caso que yo traigo es muy particular, ¿no? Yo no soy juez de paz, conozco, con mucha humildad lo digo y pena, no conozco mucho sobre la justicia de paz. Este diplomado me ha ayudado muchísimo a entender lo que es esto, me ha hecho a que estudie y a revisar qué es la justicia de paz realmente, cómo se está aplicando en nuestra sociedad y en nuestro país. El caso que les traigo es muy doméstico. Aquí se han hablado de que siempre los vecinos tienen problemas con las filtraciones de tu casa, no sé cuánto. En este caso que yo les traigo es que en un edificio un vecino se queja que tiene una filtración en su casa y dice que es el vecino de al lado.
El vecino de al lado dice que no es él porque él también tiene filtración. Entonces, fue una cuestión bien, bien cómica, digo yo, porque ellos me van a donde estoy yo, van a mi apartamento y me dicen, ¿cómo podemos resolver esto? Entonces, bueno, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que pasa, nos ponemos de acuerdo, qué es lo que sucede. En eso, bueno, nos reunimos en mi casa, hablaron, no, bueno, estaban totalmente encontrados y yo les dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo actué ahí como mediadora. Vamos a solucionar el caso. Vamos a llamar al señor de las reparaciones y vea qué es lo que pasa, de dónde viene esta filtración, porque era absurdo como se estaban filtrando esas paredes en ambos departamentos. Entonces el señor determinó, y los honorarios de las personas la iban a pagar entre los dos y se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer. El señor fue, se determinó qué fue lo que pasaba y resulta que había un tercero en el problema. Y el tercero era el edificio como tal y la junta de condominio tuvo que asumir el problema porque era un problema ya del edificio como tal. Pero fue bien, bien gratificante porque si no se hubiesen reunido esas dos personas en la casa, en mi casa, no se hubiera llegado a este acuerdo, a esta negociación que hicieron ellos. Bueno, una negociación muy particular, porque me pidieron ayuda a mí y yo simplemente como propietaria también, yo dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y nos pusimos de acuerdo en ese caso. Excelente. Esa es ¿Ah? Excelente, doctora. Lo que pasa es que no hace falta que sea abogado o que sea un juez de paz o que sea miembro que sea empleado de la defensa pública para yo poder ser un mediador. Por eso es muy importante desde la Defensoría del Pueblo, desde la Escuela Nacional de Derechos Humanos, desde la Escuela Nacional de la Defensa Pública, formar tanto abogados como defensores públicos, como personas naturales en este tema para que sirvamos de mediadores y bajemos un poco el índice de violencia que tenemos entre los vecinos, porque la mayoría de los casos que recibimos siempre es lo mismo: filtraciones, contaminación sónica, problemas de estacionamiento, problemas con mascotas. Y cualquier persona así como usted pudo intervenir y lograr que las partes llegaran a un acuerdo, bienvenido. De verdad que son sumamente necesarios todas y todos. Sí, fue muy gratificante. Bueno, muchísimas gracias, profesora, y ha sido un diplomado muy enriquecedor para todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Chao. Te estaba pidiendo la... Buenas tardes, doctora Andreina. ¿Tiene el derecho de palabra? Sí, buenas tardes. Disculpe, pero es que la señal se encuentra muy débil en el sitio que yo me encuentro, que es el estado Mérida. Doctora, continuándole el caso que yo le estaba planteando hace rato, atendió el caso el juez de paz, ¿verdad? Y posteriormente, como no cumplió el arrendatario con la entrega del inmueble, lo remite a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. El propietario asistido, ¿verdad?, de un defensor público, pues solicita la desocupación. Pero usted sabe que nuestra ley es netamente conciliatoria, pero es obligatorio que las partes asistan a estas audiencias de mediación o conciliación asistidos de abogados. Igualmente pasa en la vía judicial. Entonces, esa parte, igual que nosotros, cuando convocamos a una audiencia de mediación o conciliación, que obviamente no tenemos efecto o no tenemos competencia para homologar.
La compañera Fuentes no, tiene problemas de conexión, entonces escuchamos a la doctora Lugo, Marisamil Lugo. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profesora. Adelante, te escucho. Ok, profesora. Bueno, la situación que voy a plantear nos ocurrió en el tribunal con respecto a una solicitud de reconocimiento de contenido y firma de documento privado. Pero si ya El estábamos en tribunal está... tribunales, no estábamos en una mediación. Señor, Si estábamos en tribunales, ya no estábamos ante una negociación o mediación. sí, pero es que llegó como una solicitud. En tribunales de municipio llegan solicitudes de reconocimiento de contenido y firma. Y el tribunal, cuando admite, libra boletas a las partes involucradas. Es lo que le quería comentar, que cuando las partes se dan por citadas, ¿verdad? Regularmente se le plantea una audiencia, antes de seguir con el procedimiento, una audiencia de conciliación para ver si las partes reconocen voluntariamente el contenido y firma del documento. Sí, correcto. Y hemos tenido la buena pro que la gran mayoría de esos reconocimientos de documentos, con esa audiencia de conciliación, las partes han reconocido la firma. No se ha vuelto contencioso ni ha habido necesidad de que baje el expediente a primera instancia, sino que en municipio se ha podido resolver. ¿Me escuchó, profe? Sí, la escucho. O sea, esa es la situación que le quería plantear, que lo hemos hecho en los tribunales del municipio y ha resultado favorable hasta el momento. Qué bueno. De verdad que gracias por su intervención. ¿Alguien más que quiere intervenir? Ok. Buenas tardes. Adelante. Glenda Navarro tiene la palabra. Bienvenida. Buenas tardes, profesora. Buenas Saludos, tardes. muchas gracias. Te escuchamos. Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes a todos los compañeros, profesora. Hoy mi intervención va desde las experiencias que he tenido en ámbito extrajudicial, pues que no se ha llevado todavía a la parte judicial. Y en materia agraria, pues es lo que he podido en estos últimos tiempos siempre se ha presentado cantidades de problemas con respecto a temas de la posesión agraria. Sobre todo cuando temas de lo que establece el artículo 66 de la ley, cuando trata el tema del traspaso o de la posesión agraria del adjudicatario que muere y pasa a los hijos. En este caso estuve en presencia de unos hermanos que reclamaban un derecho. Ellos decían, somos herederos de todos los bienes de nuestro padre. Y ellos reclamaban su derecho sobre las tierras. Aquí en Calabozo, Estado Guárico, tenemos el sistema de riego Río Guárico, y el que tiene lotes de parcela en esas áreas, eso es lo que llamamos nosotros aquí el lomito, pues eso es muy buscado. Entonces, siempre se está en esas disyuntivas, en esas controversias cuando fallece el adjudicatario. Ciertamente la ley establece que el título de adjudicación transfiere por herencia la
posesión agraria a los hijos o a los familiares directos, en este caso, em, del decujo, pues, de la persona que fallece. Pues resulta que siempre es uno de 10, de 5, de 7 hermanos que se queda trabajando con el papá antes de que el papá fallezca y luego, posteriormente, que fallece. Entonces me llega esa familia recientemente pidiendo pues derechos sucesorales sobre las tierras, sobre las maquinarias, todo lo que es tractor, implementos agrícolas, los pozos, las lagunas, todo, en absoluto. Entonces, nosotros como defensa pública tenemos que escucharlos a ellos y para brindarles la orientación adecuada. Entonces, en el momento que ellos se presentan, porque ellos creen que tienen un derecho, ellos les vamos tomando la anotación de toda la manifestación porque se le da el derecho de palabra a cada quien, porque ellos creen que tienen un derecho. Y manifiestan, no, lo que pasa es que yo me fui, trabajé, me gradué de médico y estoy trabajando en Caracas, el otro trabajaba en Maracay, el otro entonces, cuando nosotros tomamos toda la información, yo al momento, ellos vienen encontrados que sí, que tienen que partir, que esto, que lo otro. Llegamos, gracias a Dios, llegamos a un feliz término ese día porque se presentaron todos con esa posición de que todos eran herederos y se les hizo saber, se les brindó el conocimiento de una de las últimas sentencias de la Sala de Casación Social donde habla de el caso Ricardi, que es de fecha 19 de noviembre del 2024, números número 64, donde establece que las unidades de producción no se pueden desmembrar, no se pueden dividir, no se pueden partir, y que en todo caso deberían, si están trabajando todos juntos, porque el principio socialista agrario se basa en que la tierra es de quien la trabaja y se transfiere la posesión agraria y no existe herencia porque la tierra sigue siendo del Estado. El Estado lo que hace es adjudicarle al que le entrega un título para que trabaje la tierra. Si no la trabaja, pues dentro de un término, dentro de un lapso determinado, por supuesto que el mismo Estado dice, usted no la trabajó, no cumplió con la función social de la tierra, por supuesto eso vuelve al Estado y el Estado se la va a entregar a quien está trabajando, a quien quiere trabajar. En este caso, existía uno solo de los supuestos herederos que estaba trabajando con el papá antes y después de la muerte, y ellos mismos lo reconocieron allí. Gracias a Dios nosotros en la defensa tenemos cámaras y todo lo demás, ellos no lo saben, cuando van ellos no lo saben, pero ellos muy conscientemente entendieron que solamente iban a partir los bienes como casas, carros, los otros bienes que no tuvieran índole agrario porque no se puede desmembrar la unidad de producción. En este caso se le dio la sugerencia de que el que estaba trabajando en la tierra es el que tiene el derecho y que tiene el derecho a recibir por herencia la posesión agraria, porque en realidad lo que se transfiere por herencia es la posesión, no la tierra, y mucho menos los implementos agrícolas. Ellos entendieron allí y comprendieron eso y los remití. Ellos llegaron con respecto al tema agrario, ellos llegaron a un acuerdo de que, bueno, que su hermano era el que merecía porque la ley se lo otorgaba así, pues es el derecho, porque inclusive yo le descargué la sentencia, la estuvimos analizando allí con las actos del despacho y todo lo demás. Ellos quedaron muy conformes. Qué bueno. Se fue, entonces tuve que hacer una remisión para el despacho civil, porque ciertamente si ellos optaran por ir a la vía del Tribunal Agrario a hacer una partición, ciertamente el Código Civil establece que nadie está obligado a vivir en comunidad. Ciertamente yo puedo pedir la partición de los bienes que son de la comunidad hereditaria cumpliendo con todas las formalidades de ley, pero cuando existe una norma
inclusive el artículo 8 de la ley de tierra establece que, que las tierras son inembargables, son indivisibles, no pueden partirse. O sea, ya la ley te lo está diciendo y que no podemos ir en contra de lo que dice la ley. Si nos vamos como abogados, siendo de privados o defensa pública, e interponemos una partición y colocamos que si parcela, que si pozo, que si tractores y todo lo demás, y hay ganado y hay arroz sembrado y hay pasto del otro lado, por supuesto que te van a mandar a subsanar el libelo, porque tomando en cuenta esta sentencia de la Sala de Casación Social. En este caso, tuvimos un feliz término porque ellos comprendieron y se fueron con la defensora civil a solicitar la partición de los bienes, de los demás bienes, pero que ya en se solicitó pues en la regulación al que tenía la posesión agraria como tal. Qué bueno, y lo importante es que le podamos dar respuesta a la gente, porque muchas veces las personas llegan cargadas con todos esos sentimientos, con cuestiones que son erróneas, pero si tenemos una buena comunicación y nos dedicamos a explicarle a la gente cómo son los procedimientos, es más fácil mediar o que las personas se retiren de nuestros espacios con una respuesta satisfactoria. Otro participante tenemos. Muchísimas gracias, doctora. Pues gracias a usted, profe. Buenas tardes, profesora, licenciado Machado. Buenas tardes a todos los participantes. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, profesora. Escuchando, profesora, todos los planteamientos que se están realizando, muy acertados, por cierto, a mí veo con mucha beneplácito, pues, lo que ha generado este diplomado, ¿no? Se ha logrado, pues, de hablar de empatía, se ha logrado hablar de mediación. Hay personas, pues, que inclusive han servido de mediadores sin ser defensores, sin ser juez de paz, y es espectacular, pues. Es espectacular la política que está haciendo este gobierno, colocándole a la comunidad, acercándole la justicia lo más próximo que se puede, pues, al más necesitado, al más humilde, y para que ellos puedan resolver esos problemas. Inclusive, profesora, vale decirlo, ¿no? En el municipio Libertador, no hace mucho aprobaron una ordenanza, el Consejo Municipal, donde le daban atribuciones al juez de paz sobre ciertas y determinadas materias, ¿no? Entonces, ya el juez de paz, a través de la ordenanza municipal, puede atender casos de contaminación sónica, echarle el desperdicio, la basura y otras cosas más. Pues hay aproximadamente 19 atribuciones que le están dando, pues, a través de una ordenanza municipal. Ve hasta dónde vamos, ¿eh? Ve cómo vamos ya. Inclusive en el estado Miranda, también el Consejo Legislativo ha aprobado a través de ordenanza que las facultades de los jueces de paz, pues, no se trata de competir con los defensas públicas, con los defensores del pueblo, no, sino es darle calidad de justicia a las personas, ¿no? Y ahora, profesora, es mi criterio particular que hay que darle acceso a los abogados en cuanto a la mediación, en cuanto a ciertos aspectos donde ellos quieren estar asistidos por un abogado. Pues. Yo veo también de que depende a lo que se vaya a mediar, la amplitud, la capacidad de la persona mediadora. Hay veces personas que no saben leer ni escribir. Entonces, es facultad. Pero a veces que hay unos abogados que también se colocan de una situación, no entienden el rol, el momento histórico que Venezuela está viviendo en estos momentos, ¿no? Y para eso es la figura de juez de paz. Entonces, por lo tanto,
En mi caso, yo participaría o yo colocaría, alzaría mi mano para que le participaran a los abogados privados, como sea, en los actos de mediación, porque así las personas a quien está representando se van a sentir más identificados, porque va a tener un profesional del derecho que sabe el alcance de las normas y que sabe el alcance del compromiso que se va a realizar allí. Ahora bien, profesora, ahí una compañera muy acertada dijo que ella sirvió pues, de mediadora, ¿no? De mediadora en un conflicto sin ser juez de paz, sin ser defensora pública. Yo no lo veo mal. Yo lo veo inclusive ese auge que está tomando pues la comunidad, en donde ya sabe a dónde acudir, y el juez de paz debe estar preparado para darle no cualquier respuesta, profesora. Tiene que ser una respuesta a la altura del país que queremos tener, a la altura del momento histórico que estamos viviendo. El eslogan ese que anda por allí del gobierno, ganamos la paz. O sea, ganamos la paz es empezar desde abajo, ¿no? Desde abajo, de las comunidades, del sector más humilde. Yo presencié, profesora, en una sala de juez de paz, por eso es que yo digo que hay excelentes jueces de paz, hay excelentes profesionales abogados, hay abogados que saben ubicarse, hay defensores públicos que también de altura, o sea, de todo hay en la Villa del Señor, de todo. Y aquí entramos todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, y aquí, de acuerdo a la preparación de cada quien, es el papel que va a jugar en ese momento determinado. Ajá. Yo presencié, le estaba comentando, de que en una sala de juez de paz, un hermano vendió una parcela y la hermana que estaba en Brasil, cuando regresó, no quería vender, dijo que no, se negaba a vender porque eso era una comunidad comunidad hereditaria. Entonces, total fue que acudieron a un juez de paz. O sea, le sugirieron a la persona que fuera un juez de paz, no dijeron que fuera a la fiscalía, a la defensoría del pueblo, sino a lo más cerca. Nos pagas pasaje y allí se te puede resolver los problemas. Y efectivamente las personas fueron al juez de paz y allí, bueno, se citaron a las partes, lograron o llegaron convenimiento, y que las personas que no querían firmar el documento privado que habían hecho, tuvo que firmarlo porque el hermano le dijo, mira, yo vendí esto porque esto es mío y esto lo construí yo. Y entonces allí, en ese momento, presencié que el juez de paz llamó el comité de tierra urbano, ¿ves? Conjuntamente con el consejo comunal, y fueron a medir el espacio que había vendido, ¿ves? Entonces la muchacha dijo, bueno, está bien, si usted lo vendió, te entregaron el dinero por la buena ley y tú estás consciente del negocio que hiciste, bueno, yo lo acepto. Entonces ahí fueron a medir el terreno, de aquí vas a construir hasta acá, y levantaron acta, ¿ves? Entonces le dieron cosas jugadas, pues homologaron eso. Y eso es lo que se busca. O sea, puede ir cualquier persona y decirle, mira, tú por tu prestigio, tú por tu calidad humana, puedes servir de mediadora. Sí, está bien, yo puedo mediar entre las partes, pero cuando se complica, cuando se tranca el serrucho, ajá, ¿cómo hace? Va a determinar cosas juzgadas. O sea, yo particularmente yo no me atrevería. No me atrevería, ¿por qué? Porque no soy la persona adecuada para eso. Yo indicaría, mira, vamos, y yo te acompaño a una sala de juez de paz, o yo te acompaño a una sala de la defensa pública o la defensor del pueblo. Entonces, porque yo realmente, aunque tenga la buena voluntad de ayudarlo, pero no tengo la facultad para hacer ese trabajo. Para eso el Estado venezolano otorga esas facultades ahorita con la novísima ley de paz, y los defensores del pueblo y la fiscalía y los defensores del pueblo. Ok, bueno, muchísimas gracias por su intervención. Le damos la palabra a Cruz Núñez. Adelante, doctora Núñez, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos, profesora, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Saludos a todos los compañeros y compañeras.
soy defensora pública del Estado de Nueva Esparta en materia de inquilinaria. Bueno, mi intervención en esta oportunidad es, bueno, para contar, si se quiere un caso, pues, que en particular que me pasó en, en mi oficina. Acude a la defensa pública unos inquilinos y me expresan que en su comunidad lo citó una juez de paz para tratar un asunto concerniente al inmueble. Bueno, ellos acuden y la juez de paz le hace firmar un acuerdo donde ellos tienen que salir a los 15 días a partir de ese momento. Eso me sorprende bastante porque obviamente sé No que tienen los competencia en no materia de tienen, vivienda. no tienen competencia de materia de vivienda, menos para solicitar Un desalojo. desalojo. Bueno, yo convoco a la propietaria, ¿verdad? Por escrito para un conversatorio amistoso para tratar el asunto, pues, y ver qué es lo que hay allí, porque a veces los usuarios vienen, nos dicen una cosa, pero resulta que después en el conversatorio surgen otros elementos. Pues, efectivamente, la propietaria acudió al conversatorio, pero se hizo acompañar de una persona que yo pensé que podía ser su abogado, pero lo que más me sorprendió que se hizo acompañar de la jueza de paz que hizo el acuerdo firmado en ese momento. Pero yo le pregunté que si era el abogado, me dijo, no, soy la jueza de paz. Ah, ok, perfecto, me pareció bien, pues yo la dejé entrar, le expliqué que no tenía competencia para solicitar el desalojo. Ellos me mostraron su contrato, estaba vigente todavía porque los contratos se suscriben por un año y llevaban 9 meses de arrendamiento, no estaban insolventes, estaban solventes en su pago y me extrañó mucho que se diera pues ese tipo de situación de que firmar 15 días. Bueno, ella obviamente recapacitó, ¿verdad? Yo le expliqué que ellos, aunque hayan firmado ese acuerdo, sus derechos son irrenunciables de conformidad con la ley que regula la materia, pues. Y bueno, ella lo entendió, se firmó el acuerdo allí, su contrato está vigente, están al día con su canon de arrendamiento, no, aquí no hay desalojo por ninguna parte, no hay causal ninguna. Claro. Y bueno, lo que más me llamó la atención es que ella me pidió conversar a solas. Yo hice salir a los inquilinos y a la propietaria y se quedó conmigo la jueza de paz. Y entonces ella de verdad que se sintió un poquito como incómoda porque realmente no sé si fue la falta de conocimiento o porque ellos están pasando en ese momento estaban pasando por un proceso de formación por parte del TCJ, pues que es el ente encargado para darle su formación permanente a ellos, porque como no son abogados, no conocen la norma, además no es un requisito ser abogado. Bueno, y nos entendimos ahí, conversamos muy amenamente, de verdad que me pareció una persona bastante humilde, bueno, cometió vamos a decir así, un error en ese momento, pues, y mi orientación creo que a partir de ahí ella ya está en conocimiento de que no son sus competencias, pues. Por eso es muy Pero importante, perdón, doctora, por eso es muy importante la formación de los jueces de paz en estos talleres, en los cursos que está dando el TCJ, porque el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Y Es correcto, profesora. Si yo ordeno un desalojo arbitrario, saben que vamos a tener problemas, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, Bueno, pero la conversación importante se dio muy amena y bueno, me puse a la orden para cualquier orientación o duda que ella tuviera, muy a pesar de que yo sé que quien le corresponde, la formación permanente de los jueces de paz es el TC, pues el Tribunal Supremo de Con Justicia a través nosotros de en la la Escuela Defensoría del Nacional Pueblo Penal. también ellos están en una formación permanente, pero bueno, es muy importante. esa es mi intervención, eso fue esa anécdota que me pasó con una jueza de paz, pero realmente me pareció muy amena, pues, y que fue muy humilde en ese momento de aceptar mis recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora. A su orden, hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Tenemos algo más? Ok, tenemos a la
Doctora, Yusmeila. Yulneila Rodríguez. Ajá, Aló, ¿me escuchan? adelante, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, la escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Yulneila Rodríguez, actualmente defensora pública en materia civil, administrativa, especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda. He escuchado atentamente todas las clases, ¿verdad? Y veo que en materia de vivienda tenemos una polémica que todos los días nos pasa a los defensores en esta materia, donde usamos pues la resolución de conflicto en los despachos, dado que tenemos un decreto presidencial 8190 en la cual están prohibidos los desalojos arbitrarios. Sin embargo, actualmente en mi despacho vienen muchos usuarios, ¿verdad? Tanto el propietario como el inquilino, y esta defensoría tiene la dualidad de funciones de orientar tanto al propietario como al inquilino cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones. En este momento, pues, se le orienta desde el inicio que en Venezuela el derecho a la propiedad está establecido en la ley y todo el mundo tiene derecho a la propiedad privada. Sin embargo, esta ley es especialísima y tiene una protección especial. Exacto. No solamente al inquilino, también al ocupante. Entonces, ahí deriva la gran disyuntiva cuando se nos presenta el ocupante. Si una persona se fue del país con el éxodo migratorio que tenemos muchas personas que dejaron cuidando sus casas y se fueron por un tiempo, puede ser 3 años, 5 años, se me han presentado en el despacho y resulta que ahora esta cuidadora, quien ocupa el inmueble, no quiere regresar el inmueble. Disculpa que le Se interrumpa, llama, doctora, pero ¿verdad? también pasa que la gente... Famosamente por medio de una notificación. La escucho. ¿No la escucho? La escucho, ¿Cómo la me dijo, escucho. doctora? La escucho, Ajá. doctora, dígame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que debemos orientar tanto al propietario, al inquilino, al ocupante, legal o ilegal, de qué es el espíritu del legislador con esta protección. ¿Por qué? Porque tenemos inquilinos que no cumplen el canon de arrendamiento. Correcto. Cuando me viene el propietario es un adulto mayor. Por Entonces eso este adulto mayor me dice, doctora, ¿cómo compro yo mis medicamentos? Por eso la Fiscalía General de la República si no me pagan tuvo el que canon de aperturar arrendamiento. una fiscalía para personas adultas mayores, por esa situación que estaba pasando. Y muchas veces las personas se quieren agarrar de decir, pero es que este ciudadano se fue del país. Señores, es un derecho humano emigrar. Eso lo tenemos que entender. Emigrar es un derecho humano. Claro, claro. Está en nosotros como formadores, ¿verdad? Está en nosotros como orientadores de decirles tanto al propietario, inquilino, el ocupante, legal o ilegal, que en Venezuela el derecho a la propiedad privada se respeta y está establecido. Tú no puedes estar en un inmueble si tú no tienes cualidad. Entonces ahí viene. ¿Qué pasa? Las resoluciones de conflicto se dan mucho en esta materia. Sin embargo, ahora con esta novísima justicia de paz, entran los jueces de paz. Los jueces de paz sí tienen competencia para la resolución de conflicto. Donde no tienen competencias es para decidir el desalojo arbitrario de una vivienda. No pueden decir ellos, en 5 días te me vas, en 3 días te me vas, porque tenemos causas que están judicializadas y están suspendidas por jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia. Y tienen 30 años ahí. Basado en el decreto 8190 que te prohíbe los desalojos arbitrarios. Correcto. En el estado Bolívar, donde me encuentro, en la ciudad de Puerto Ordaz, no tenemos refugio.
Y para nosotros poder desalojar, debemos hacer un procedimiento administrativo ante la SUNAVI para luego irnos al procedimiento judicial. Es que en este Y momento creo que tener no el tenemos refugio para que doctora, creo que en este momento no tenemos refugio en ningún lado, porque se construyeron bastantes misiones viviendas. en ningún estado. Ah, En bueno. ningún estado creo que tengamos refugio. De Ajá. hecho, hay una situación aquí en Caracas, en La Guairita, en El Hatillo, donde hay 150 o 100 personas damnificadas y no por una ruptura de tubería que hubo en una zona que se les mandó a desalojar hace años, y bueno, ocurrió la tragedia, pero no hay refugio en ¿Qué este está, qué está pasando? Que en esta materia pues tenemos una deuda. Sí. Estamos paralizados, ya tenemos más de, creo que son 11 años o más de 11 años. Yo tengo realmente 3 años en la materia, pero desde que estoy allí no hay ninguna solución. No Por eso no podemos. se abre el Entonces, abanico ¿qué para necesitamos? los alquileres. Claro, ¿qué necesitamos o qué podemos aportar? Porque sé que usted es parte también de la estructura del Sistema Nacional de la Defensa en materia de vivienda, que nos sentemos en mesa de trabajo, que Correcto. tengamos una base de datos, todas esas instituciones que formamos parte de ese sistema, para que podamos darle una solución a esto, que esas personas que realmente pasaron por la Defensoría del Pueblo, por la Fiscalía del Ministerio Público, por el SUNAVI, por la Defensa Pública y ahora por los jueces de paz, exista realmente la base de datos para poder dar respuesta en un futuro cuando se abra el abanico para que pueda existir los refugios. Si no, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder dar, y estas resoluciones de conflicto que hacemos nosotros en materia de vivienda no tienen homologación. ¿Por qué? Porque si están suspendidos, ¿cómo judicializamos? En la parte administrativa me han pasado casos que las personas no quieren ir a la SUNAVI, no quieren ir a la SUNAVI por el trato, por fulana, doctora, porque desde el inicio, para una resolución de conflicto, nosotros tenemos que ver a las partes. Si tú ves a las partes que vienen desmayándose, lo primero que les tengo que dar es un café. Vamos a sentarnos, dígame, escucharlo, porque a veces nada más escuchando y abrazando a la persona se va, porque ya la escucharon, porque ya existe la formación de cómo vamos a tratar a la persona. Y eso es lo que he visto aquí en este diplomado, la empatía ante todos y cada uno de las personas intervinientes, más que el conflicto como tal. ¿Por qué? Y a las personas se le tiene que decir que en esta materia están suspendidos los desalojos, que el derecho a la propiedad se respeta, que en Venezuela respetamos el derecho a la propiedad y que la defensa pública está para garantizar ese debido proceso. Esa es mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctora. Compañeros, estos minutos que nos quedan en esta última clase del diplomado, quisiera que de manera escrita, en una sola palabra, ¿qué les ha parecido, qué les deja este diplomado, tomando en cuenta que hablamos de empatía, de autorreconocimiento, de comunicación, de los diferentes mecanismos que tenemos para resolver conflictos como la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje? Entonces, en una sola palabra, ¿cómo podemos definir este diplomado que culmina el día de hoy? ¿Cómo que se llama? El defensor.
Gracias a todos. Ahí tienen la asistencia. ¿Quién está pidiendo asistencia? No, que ahí tienen la asistencia. Pues, el Guardia Nacional. Ok, queridos compañeros, hemos leído todas sus intervenciones que han hecho hasta ahorita. En nombre del director de la Defensa Pública, el doctor Daniel Ramírez, el defensor del pueblo, el doctor Alfredo Ruiz, el director de la Escuela Nacional de Derechos Humanos, el doctor Randolph Enríquez, la directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, la doctora Rosimar González. Queremos agradecerles a todos y a todos por su participación. Para mí fue un inmenso placer haber compartido con ustedes estas 7 clases correspondientes a este módulo. De verdad que estamos a su total disposición. Muchísimas gracias a todos. Quedan abiertos nuestros espacios tanto de la Defensa Pública como de la Escuela Nacional de Derechos Humanos para que sigan formándose, para que sigamos refrescando conocimientos, sigamos con estos intercambios de saberes en el cual salimos todos beneficiados. Mi nombre es Fabiana Marino. Muchísimas gracias a todos por su participación y muy buenas tardes.